concluir en esta clase con... listo, ya está grabando ahí. Vamos a tratar de concluir hoy con nuestra historia de cinemática. Listo, traté de resumir un poquito las cosas para que no nos quedara tan denso nuevamente. Ya hablamos del por qué, ¿no? Porque yo sé muy bien que ustedes ahorita deben estar muy agotados, todavía tienen examen después de esta clase. Entonces vamos a tratar de agilizar un poquito esto, ¿no? Esta transparencia que está aquí, ¿cierto? Son las herramientas de trabajo de la cinemática. Esto es casi que un resumen de la cinemática. ¿Qué queda después de esto? Jóvenes, que ustedes practiquen, que ustedes estudien, que cojan los libros y hagan... ahí por ahí escucho un letrero. Después lo leo el letrerito que me pusieron aquí con el dedito para arriba. Entonces, ya solamente quedan que cojan los libros y estudien y repasen, pues para que les va bien. Recuerden que todo esto lo van a volver a ver el otro semestre. Mi objetivo es que el otro semestre las cosas le queden mucho más fáciles a ustedes. Entonces, si van adelantando ese estudio, pues van a ganar muchísimo ahí. ¿Qué evaluamos nosotros hasta ahora? La componente gráfica de pendientes. ¿Listo? La clase pasada discutimos y entendimos y hablamos de lo que nosotros podemos interpretar de los mismos gráficos, pero tomando el área bajo la curva. ¿Listo? Resumiendo esta parte, nosotros podemos tener en la cinemática gráficos que me dicen cómo es la posición del objeto que se está moviendo en función del tiempo. Puedo tener un gráfico que me dice cuál es la velocidad del objeto en función del tiempo, o puedo tener un gráfico que me dice cuál es la aceleración del objeto en función del tiempo. ¿Listo? A través de las pendientes yo voy subiendo, lo podemos interpretar de esa manera, ¿no? Porque yo tengo la posición, pero qué tan rápido cambio esa posición es la velocidad. Entonces como que voy subiendo con las pendientes. Como que qué tan rápido cambia la velocidad, pues yo le saco la pendiente y encuentro la aceleración, como que voy subiendo. Eso matemáticamente es lo que se conoce como las derivadas. Nosotros lo estamos haciendo gráficamente. A medida que ustedes vayan viendo esto, pues van a aprenderlo a hacer algebraicamente, van a ver cálculo 1 por allá y van a aprender a derivar y todo eso, ¿no? La operación inversa son las integrales y esa operación inversa se entiende como el área bajo la curva. Así que yo tengo un gráfico de aceleración contra tiempo, yo simplemente tomo el área que existe entre el eje y la curva y eso me va a devolver a mí el cambio en la velocidad. Como el gráfico de velocidad contra tiempo, saco el área bajo la curva, que es equivalente a la integral, esa es la interpretación de esa herramienta matemática, y esa área bajo la curva me va a dar a mí el cambio de la posición, ¿no? Entonces, por eso es que yo les hago este cuadrito para que lo tengan ahí presente. En términos de las ecuaciones, lo que tenemos son las ecuaciones y ya tenemos que ver cómo nos defendemos, ¿listo? Estas ecuaciones que están acá tienen una restricción y esa restricción es que la aceleración sea constante, ¿listo? En medio de estas ecuaciones que tenemos acá, que se las tienen que ir memorizando, se las tienen que ir aprendiendo, tenemos los dos movimientos que ustedes conocen desde el colegio involucrados, ¿no? Ese que le dicen el movimiento uniformemente acelerado, que es cuando la aceleración es constante pero diferente de cero, y el movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la aceleración es constante pero igual a cero. Entonces, si la aceleración es constante pero igual a cero, pues de aquí este término se nos va y nos dice que la velocidad en x siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Si la aceleración es constante pero diferente de cero, pues la velocidad va a ir aumentando o disminuyendo, ¿por qué no? Pero de manera lineal, de manera uniforme. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las dos herramientas, las herramientas gráficas, las herramientas algebraicas. Cada una nos sirve, incluso hay problemas que podemos resolver con ayuda de las dos simultáneamente, ¿no? A veces me pasa, y por eso es que a veces en los exámenes me toca escribirles explícitamente, utilice tales y cuales herramientas, porque pues me las pueden ir alternando, ¿listo? Entonces, este ejemplo, estos ejercicios de las pendientes, ya los hicimos varias veces. Este ejercicio en particular lo hicimos en la clase pasada, ¿no? En donde yo les pedía que a partir del gráfico de posición contratiempo, calcular tanto la velocidad media como la velocidad... no, aquí era solamente velocidad media, ¿no? Entonces, sabemos, esto le salió allá en el examen, ¿no? Ya lo hemos evaluado. Este ejercicio lo hicimos en la clase pasada, ya lo saben muy bien, que simplemente trazamos las rectas, calculamos las pendientes, el puntico no necesariamente tiene que estar tan bien ubicado, porque pues nosotros sabemos que cualquier par de puntos sobre esa recta nos van a servir. ¿Por qué? Porque el punto tiene, la recta tiene una única pendiente. Si va para abajo es negativa la cantidad, ya sea la velocidad de la aceleración, si va para arriba es positiva, ¿no? Eso era pregunta del examen también allá, ¿no? Aquí les preguntaba bueno, este era uno de los ejemplos en donde el puntico no estaba tan bien ubicado,
Hablábamos que lo podíamos aproximar, podíamos poner un punto alternativo, en fin, ahí yo miro cómo me defiendo. Este ejercicio era de la clase pasada. Por aquí, mensajes, ¿escuché algo? Ah, no. No sé si escuché un pito, no sé si fue que alguien levantó la mano o algo. Cualquier cosa pueden activar el micrófono e interrumpir. Listo. Entonces, este también lo hicimos en la clase pasada, que recuerdo que la respuesta era D y D en los dos casos, ¿no? Este de acá, jóvenes, recuérdenme, ¿este ejercicio lo alcanzamos a hacer? Sí. Sí. Ese lo alcanzamos a hacer. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a retomar desde aquí, de cualquier manera, para revisar los conceptos, ¿listo? Entonces lo alcanzamos a ver, pero pues aquí necesitamos un poquitico más de práctica. Yo voy a tratar de acabar con esto hoy, acabar con el tema de las ecuaciones, que ustedes vean cómo se manejan, y esto es en lo que nos falta un poquitico más de práctica, ¿no? Pero necesitamos avanzar porque no nos ha rendido nada el tema, y vean que esto nos quedó fuera del examen, ¿no? Disculpe, creo que el ejercicio en el 3 no lo hicimos. O sea, Aquí creo que no lo hicimos. Aquí, este numeral 3 te refieres, ¿sí? Sí, creo que no lo Vale, hicimos. Yo no lo tengo perfecto. escrito. No sé. Muy bien. Bueno, vamos a retomar desde acá, como para repasar un poquito de las ecuaciones. De todas maneras, pues ahí en el examen iba una preguntita sencillita de ecuaciones, que vi que muchos la manejaron muy bien, muchos la explicaron bien, otros apenas se limitaron a poner unos números, y allá, pues bueno, les dejé las recomendaciones, ¿no? Entonces, vamos a retomar desde aquí. Vamos a retomar desde aquí. Dice un ejemplo muy rápido, pero vamos a tratar de retomarlo acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos da aquí el enunciado? Miren que el enunciado no nos da a nosotros gráficos. Si no nos da a nosotros gráficos, pues eso implica ya directamente que tenemos que ver cómo nos defendemos nosotros con las ecuaciones que aquí están. Recordemos que estas ecuaciones son válidas para el movimiento en X, en Y y en Z. Son movimientos a lo largo de cada una de las direcciones que están completamente desacoplados, ¿no? Obviamente, cuando nosotros digamos que vamos elaborando un poquito más la física de todo esto, pues las ecuaciones se nos empiezan a acoplar y ya no las vamos a poder separar tan fácilmente, ¿no? Pero pues eso ya es algo especializado, ¿no? Eso ya es algo especializado. Un ejemplo así rapidito, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes les gusta el fútbol, yo no soy muy fan de eso realmente, pero todo el mundo ha visto allá cuando llega Messi y le da una patada al balón y resulta que el balón da una vueltica en espiral, ¿cierto? Para entrar allá al arco. El balón, realmente él no hace ese movimiento, ¿cierto? Que nosotros como que vemos en todos los libros que llamamos movimiento parabólico, sino que nosotros vemos el balón y el balón hace como una espiral y allá entra al arco, ¿no? Eso es porque hay otra cantidad de fuerzas que están involucradas ahí que tienen que ver con la presión del aire. Y eso, de hecho, lo discutíamos por allá en una clase anterior, que yo les hablaba de ese es el principio por el cual los aviones vuelan. Y eso tiene que ver con el movimiento rotacional del balón, ¿listo? Entonces, ahí le vamos a poner un poquitico más de física a las cosas y un poquitico más de complique, ¿no? Pero por el momento estamos hablando de estas ecuaciones en donde el movimiento está completamente desacoplado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la pregunta? Si una pelota parte del reposo y baja por una colina con una aceleración de 6.5 metros cuadrados, ¿en cuánto tiempo alcanza una velocidad de 15 metros por segundo? Y la segunda pregunta es, ¿qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? Noten que es de hecho muy similar, muy próxima a la que le salió por allá en el examen, ¿no? Conclusión, aquí yo tengo que involucrar dos ecuaciones, ¿listo? Yo tengo que involucrar dos ecuaciones. Sí, yo sé que ustedes tienen por allá un formulario grandísimo en donde van y buscan y cuadran. Yo les he aconsejado que no hagan eso porque eso conduce a que les quede mal el problema porque lo están haciendo sin interpretarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me piden el tiempo, ¿no? Eso es lo primero que me piden a mí. ¿En cuánto tiempo alcanza la velocidad de 15 metros por segundo? Y me dan dos datos, así que lo que yo hago es tomar mis ecuaciones y ver, analizar, entender cómo es que las tengo que utilizar para poder despejar las cantidades que me están pidiendo, ¿no? En este caso, ¿cierto? Identifico que la ecuación que tengo que usar es la segunda. ¿Por qué? Porque me dicen la velocidad al cabo de ese tiempo que me están preguntando es de 15 metros por segundo. Así que este dato que está aquí, la velocidad final, básicamente, yo la tengo, ¿listo? Es la velocidad que yo tengo. La velocidad inicial la tengo porque me dicen que la pelota parte del reposo. Aquí yo tengo que tener cuidado. Ahorita más adelante vamos a ver un problema
bueno, espero que alcancemos, tengo toda la firme intención de llegar hasta allá, en donde lo que tengo que analizar es la física del problema para saber cómo sacar el valor de ahí, cómo sacar el dato, ¿no? Entonces, el problema me dice parte del reposo. Si parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es igual a cero, ¿listo? Aceleración también me la da, me dice que está bajando por una colina, entonces como está bajando por una colina, la aceleración no es exactamente 9,8 metros por segundo, ¿listo? Es un poquitico menos, pues porque va por la colina, no es caída libre, ¿no? Ella va deslizándose, así que es un poquitico menos de los 9,8 metros por segundo y el problema me lo da, no tengo que pensar nada más en eso. Y me preguntan, ¿cuánto tiempo necesito? Así que tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo la aceleración, me preguntan el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo despejamos. Este despeje lo hicimos en la clase pasada, yo alistando mi lapicito de cualquier manera acá. No lo vamos a volver a hacer, es muy sencillo. Paso la velocidad inicial para el otro lado, así que me queda restando, y luego tomo la aceleración y la paso por allá a dividir, ¿listo? Aquí, esa aclaración sí se las voy a hacer porque ese error me lo... No con la misma ecuación, pero sí me lo cometieron, ¿no? Voy a hacer ese paréntesis aquí, voy a hacerlo aquí arriba, ¿no? Esa ecuación que yo les estoy escribiendo ahí, ojo con el álgebra, tienen que repasar todo eso. Es V menos V inicial sobre aceleración, ¿listo? Digamos que esto de acá es diferente a velocidad sobre aceleración menos velocidad inicial. Ese error me lo cometen frecuentemente. Tienen aceleración dividiendo dos cantidades y resulta que como la dividen solo por una y no por la otra. Ojo con esos errores por ahí, ¿listo? Bueno, hicimos el despeje acá, reemplazamos numéricamente la velocidad final, 15 metros por segundo, aquí la pongo, menos velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, ahí está. La aceleración, 6,5 metros por segundo cuadrado, la pongo ahí. Si hago el análisis dimensional acá, yo me doy cuenta que metros se me va con metros, segundos se me va con uno de los segundos de acá, y me queda segundos la respuesta, así que voy bien por ahí, ¿no? La respuesta tiene que dar en segundos. Operaciones matemáticas, resultado final 2.307 segundos. Listo, así de fácil, ¿cierto? Yo simplemente veo cómo me las arreglo con estas ecuaciones para encontrar la cantidad que me están pidiendo en este caso, que es el tiempo. De aquí, muy sencillo. La segunda pregunta es, ¿qué distancia habré recorrido en ese tiempo? Pues, si tengo el tiempo, ¿cierto? Que lo tengo ahí. Tengo la posición inicial, que bueno, si parte del reposo, yo voy a decir que vamos a poner el origen ahí. Entonces, posición inicial la tengo. Velocidad inicial, ya dijimos que era cero porque parte del reposo. Aceleración me la dio el problema. Aquí está. Esta es la aceleración, me la dio el problema. Y el tiempo lo tengo, porque lo acabo de encontrar. Así que todo lo que tengo que hacer es reemplazar los numeritos y encontrar la respuesta. Tomo la ecuación de la cinemática, mire, se la volví a escribir, ¿no? Aquí está, es la misma ecuación, ahí está escritica. Posición inicial que la tomo como cero, velocidad inicial que es cero, tiempo que lo acabo de encontrar, un medio, que está aquí, aceleración, que me la dio el problema, y el tiempo al cuadrado. Ojo con esto también, clase pasada también les dije, me suelen cometer el error que aquí me hacen maromas, aquí yo no entiendo qué pasa, pero a veces me hacen que 0 por 2.307 les da 2.307, no, pues el 0 es 0, el 0 no es un 1, ¿no? Todo lo que yo multiplico por 0 me da 0, ojo con esos errores, ¿listo? En fin, pongo esto en una calculadora, lo pueden hacer ahí rapidito, y la respuesta nos da 17,29 metros, ¿listo? Doy la respuesta. Felicito a los que en el examen se tomaron el trabajito de escribirme esto. No todo el mundo lo hizo. Felicito a los que lo hicieron allá. El tiempo que se demora el objeto en alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo es 2.307 segundos y recorre 17.29 metros en ese tiempo. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O está todo clarísimo? Listo. Bueno, entiendo entonces Profe, que está... Cuéntame, Gabriela. Me confundí en el examen con la velocidad inicial. ¿Es igual a Sí. cero o es la velocidad inicial que dan en el problema? Es la velocidad inicial que te hayan dado en el problema, ¿no, Gabriela? En este caso, Ya. parte del reposo, así que es cero. No, porque yo utilicé la que me da en el problema, pero igual tenía la duda de que si era cero o no. Vale, no, pues no podía ser cero. Es decir, si el problema te dio una velocidad diferente de cero, pues tenías que tomar esa, ¿no? No siempre va a ser cero, no siempre va a ser cero. Por eso es que ahí viene la interpretación del problema, ¿no? Parte del reposo.
Si el problema no me lo indica, la puedo tomar como 0, ¿no? Por ejemplo, acá, el problema no nos está indicando cuál es la posición inicial, ¿cierto? Me están preguntando simplemente por un desplazamiento, por un delta X. Así que pues yo lo puedo poner igual a 0, lo puedo tomar como 0 en este caso porque el problema no me lo especifica, no me lo especifica, ¿no? Pero si allá en el problemita que te salió diferente de 0, te dieron el valor, pues ese es el que tienes que tomar, ¿listo? Listo, profe. Vale, listo, gracias por la pregunta. Perfecto, entonces, vean, obviamente los problemitas pueden ser más o menos elaborados, pero todo parte de acá y del análisis de las cantidades que nosotros, que el problema justamente nos proporciona, ¿no? Entonces tengo que ver cómo las despejo, cómo las arreglo, ¿listo? Vamos a continuar acá. Otro problemita, este sí asumo que ya no lo vimos en la clase pasada, y aquí tengo que analizar un poquitico más la cuestión. Aquí dice sondeo. Cuando dice sondeo es que normalmente yo los pongo a ustedes a que lo hagan, ¿listo? Pero lo voy a hacer yo. Bueno, ahorita miro a ver qué tanto alcanzamos a hacer acá. De pronto les dejo algún numeral para que ustedes hagan, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba, no es redundante, no está mal escrito porque yo la puedo lanzar verticalmente hacia abajo, ¿sí? Entonces, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde el punto más alto de un edificio, desde por aquí. ¡Pum! Yo disparé la pelota completamente en la vertical hacia arriba, con una velocidad de 15 metros por segundo, ¿listo? Es decir, velocidad inicial es conocida, ¿listo? ¿Cuál es la posición de la pelota en t igual a 1 segundo y t igual a 4 segundos? Una preguntita muy sencilla ahí. ¿Cuál es la altura máxima? Que yo le estoy llamando aquí Y, porque es un movimiento en la vertical, entonces en lugar de llamarlo X, lo voy a llamar Y. Lo pude haber llamado Z, si se me hubiese dado la gana, ¿cierto? Es una letra, ¿listo? Lo importante es que yo sepa interpretarlo. ¿Cuál es la altura máxima? Me están diciendo la notación que yo voy a llamar Y máximo. Esa es la altura máxima, es ese punto, esa posición. ¿Cuál es el punto máximo que alcanza la pelota aquí? Aquí, ahí es el recorrido que va a hacer la pelota. Intuitivamente sabemos que si botamos la pelota ella va a subir y luego va a seguir bajando, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Y en qué tiempo, o sea, t de la altura máxima, la alcanza? O sea, ¿cuál es el tiempo que se demora la pelota en partir de aquí, desde donde se disparó, hasta el punto máximo? ¿Listo? Esa es la pregunta que está ahí. Entonces, analizo el problema, ¿cierto? Ya sabemos que las ecuaciones para el movimiento en X, Y y Z son las mismas. Son el mismo conjuntico de ecuaciones que tenemos acá, solamente que tendríamos que cambiar la letra, ¿listo? Ponemos Y porque es más adecuado, pero puedo haber escrito la letra que yo hubiese querido, ¿cierto? Es pura convención. Pero vamos a, pues como el movimiento se da únicamente en la vertical, pues en este caso yo voy a ignorar el movimiento en la horizontal. Escucho por ahí un micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuéntame, María. No, eso es caída libre. Esto es con lo que esto se clasifica como caída libre, sí señora. Esto es lo que se clasifica como caída libre. Con gusto. Entonces, ya les hago la mención, Aquí en este partecita es donde les hago la mención de que eso se llama caída libre, ¿listo? Entonces, por las condiciones de este problema, nosotros podemos ignorar completamente el movimiento en la horizontal, ¿no? Porque el movimiento se está dando justamente en la vertical, ¿listo? ¿Con qué parámetros cuento yo? Posición inicial. La posición inicial yo la puedo tomar como 0. Si la tomo como 0, quiere decir que yo estoy poniendo, yo escojo hacerlo. El problema no me da esa restricción. Yo lo pongo acá, ¿cierto? En el borde más alto del edificio. O sea, yo digo la posición inicial es igual a 0. El 0 es este. Yo escogí ese 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial me la da el problema. Me dice que es 15 metros por segundo. Me le dio el enunciado del problema. Y ahora sí, aquí es donde venimos al cuento de la caída libre. La aceleración. ¿Cuál es la aceleración en Y? En este caso, la aceleración a la cual responde ese objeto es la aceleración de la gravedad. Porque a medida, una vez yo suelto la pelota, no hay absolutamente nada que la afecte. Bueno, entonces me van a decir, puede haber viento, pueden haber un sinnúmero de efectos, ¿no? Puede que haya pasado un avión y la onda acústica me empujó la pelota. Eso puede pasar, ¿no? O sea, cuando ustedes ponen así, ustedes que les gusta tanto poner la música a altísimo volumen, ustedes no saben a mí cómo me molesta esa bulla todo el tiempo ahí. Pero si ustedes ponen la mano cerquita del speaker, pues del parlante, ustedes la sienten con la mano. Eso es una onda acústica, ¿cierto?
Ahí puede haber pasado el avión y ¡pam! Me empujó la onda acústica del sonido, ¡pum! Me empujó la pelota. Pudo haber pasado una brisa de viento y me la empujó. Sí, hay mil fenómenos, ¿no? Mil factores que pueden involucrar ahí. Estamos en un problema idealizado en donde no hay viento, no hay aviones, no hay ningún vecino bulloso por aquí, no hay nada, ¿sí o no? Entonces, la única aceleración a la cual va a estar sujeta esa pelota, pues va a ser la aceleración de la gravedad, porque la gravedad, la fuerza de la gravedad que la va a traer aquí hacia el piso, hacia el centro de del planeta, pues esa fuerza de la gravedad es la que va a acelerar la pelota. ¿Para dónde va? Hacia el centro del planeta, hacia el piso, hacia abajo. En ese caso, y ya que es la única fuerza que está actuando sobre la pelota, en este caso hablamos que este cuerpo, este objeto, está en caída libre, ¿cierto? Eso es lo que se llama el movimiento en caída libre. Cuando la única fuerza, la única acción que está actuando sobre la pelota, sobre el objeto, sobre lo que esté cayendo, es justamente la aceleración de la gravedad. En ese caso, la aceleración es constante, ¿cierto? El valor aceptado es 9,8 metros por segundo cuadrado. Y aquí yo les pongo el signo negativo. ¿Por qué? Yo clasifiqué, yo definí aquí mi dirección Y como positiva hacia arriba. Miren la puntica de la flecha, yo la puse hacia allá. Por lo tanto, la aceleración ¿para dónde va? Para abajo. Así que si va para abajo, va con signo negativo. Que no se nos olvide que esta aceleración es una componente vectorial del vector aceleración total. Que el movimiento en Y es el único que tenemos, así que solamente tenemos una componente, es otra cosa. Pero podríamos tener dos. Si tenemos la onda acústica por aquí del avión que está pasando, con seguridad vamos a tener una aceleración en Y y una aceleración en X, ¿cierto? Entonces vamos a tener... Hacer una pregunta. Cuéntame, María. Bueno, mire, cuando usted está lanzando, o bueno, se está lanzando la pelota hacia arriba, desde el punto en el que comienza a bajar es cuando usted dice que la gravedad va a valer menos 9,8, pero ¿es ese valor en todos los casos? Porque tenía entendido que era porque se lanzaba hacia arriba y que la gravedad valía 9,8 normalmente. Vale, listo. Gracias por esa pregunta, María. Eso, así, ustedes notarán que yo a veces como que redundo y repito mucho una cosa, es porque yo a través de los semestres he identificado que existen esos problemitas ahí. Ojo, yo tengo, más adelante cuando hablemos de dinámica, yo les voy a contar de dónde sale este numerito, de dónde sale este 9,8 que está ahí, ¿cierto? Ese número realmente es aproximado. Sin importar en dónde tú estés, bueno, aquí quizás lo dibujé muy grande el planeta, ¿no? Bueno, vamos a dibujar el piso más bien, ¿no? Nosotros estamos por aquí parados, es el piso. Sin importar en dónde tú estés, siempre los objetos van a caer, siempre van hacia abajo. ¿Para dónde va esa fuerza si yo pongo un objeto, sin importar en dónde yo lo ponga alrededor del planeta Tierra? Siempre va a ir apuntando hacia el centro del planeta Tierra. Esa es la atracción gravitacional. Nuevamente, cuando hablemos de dinámica, yo les voy a mostrar de dónde sale este numerito, ese 9,8, es un valor aceptado, es un valor promedio, realmente no siempre es 9,8, la gravedad, la aceleración de la gravedad es diferente en Bogotá que aquí en Barranquilla, va a cambiar un poquitico, ¿listo? Pero entonces, sin importar para dónde yo me mueva, yo soy super Messi así, y le pego un balón, ¿cierto? Cosa que le dé la vuelta hasta el otro lado del planeta. En cada posición en donde yo esté, sin importar para dónde me mueva, la fuerza de la gravedad siempre me lo va a traer, siempre va a traer ese balón hacia el centro de la Tierra. Independientemente de cuál sea el movimiento, independientemente de si yo voy para arriba, si voy para abajo, si voy para un lado, si voy en diagonal, como quiera que sea que yo me mueva, la fuerza de la gravedad siempre me va a acelerar los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y recordemos que ese es un vector, eso es una componente vectorial. Entonces, independientemente de si voy hacia arriba o si voy hacia abajo, la aceleración siempre va para abajo. Recordemos las magnitudes, ¿cierto? Vector aceleración, en nuestro caso, va a ser la aceleración en Y unitario, notación vectorial. No tenemos componentes ni X ni Z, ¿cierto? En número, menos 9,8 metros por segundo cuadrado en la dirección Y unitaria, ¿listo? No sé si me estoy haciendo entender. Tiene una magnitud, sí, que la magnitud de la aceleración de la gravedad es
9,8 metros por segundo, pero ella tiene que tener una dirección porque es una componente vectorial. ¿Y cuál es esa dirección? Siempre va para abajo. ¿Listo? María, no sé si me hice entender un poquito o si los enredé más. Profe, ¿Qué Jesús? bueno, primero espero que le responda a la compañera que fue la que le hizo la Sí, pregunta. sí. Vale, María, yo alcancé también a ver que activaste el Bueno. micrófono. Cuéntame. Sí, o sea, eso sí, yo le entiendo que es una componente, vectorial y el que esté apuntándose abajo. Pero la cosa es que investigando yo, porque yo había visto esta parte del taller, vi Ajá. que mayoritariamente decía 9.8 y no menos 9,8, pero ahora que usted me está diciendo eso, pero no entiendo entonces por qué hablan de una gravedad positiva y no sé. Por eso, porque te escriben la magnitud, ¿cierto? Entonces, recuerden la notación, la anotación. Aquí yo te puse la flechita arriba, ¿cierto? Si yo no te pongo la flechita arriba, eso depende del contexto. Uno tiene que analizar las cosas por el contexto, ¿no? Si interpretan que siempre va hacia abajo, si siempre va tirando hacia el piso, pues eso está muy bien porque nosotros vamos a tener que analizar y saber en dónde poner el número, ¿no? Ajá, Pero entonces, profesor, perdón. cuéntame, tranquila. Pero entonces a lo que yo quería ir era si en esa primera aceleración, o no sé, cuando la pelota se tira hacia arriba, eso no cuenta, nada más cuenta desde que comienza a caer. En Porque si todo, no estoy dando la fuerza ahí tampoco. En todo tiempo, una vez la pelota fue disparada, empieza a contar la gravedad, porque es justamente un movimiento en caída libre, ¿cierto? Que gracias a la velocidad inicial ella suba un poco, eso no implica que ella no vaya a caer, ¿cierto? Porque es justamente esta aceleración negativa la que va a hacer que la pelota llegue a un punto máximo y empiece a caer. Entonces, en todo punto de la trayectoria de esa pelota, sea que esté en la etapa de subida o sea que esté en la etapa de caída, siempre va a existir esta gravedad y siempre va a ir siempre va a ir para abajo. Yo entiendo el problema del signo porque, de nuevo, es cuestión de interpretación, ¿cierto? Recuerden el vector, mira, aquí está el vector con la flechita y componente negativa. Pero si yo les llego a poner a ustedes esto así, poniendo una notación más completa, entre dos barritas, hablo de la magnitud. Y la magnitud, recuerden que siempre es positiva. ¿Cierto? Entonces, ¿qué Profe, es lo que pasa? Espérate, ya va, Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunos, en el texto, cuando están leyendo el libro, en algunos apartes les van a estar hablando de la magnitud de la aceleración de la gravedad como 9,8, porque esa es la magnitud. En algunos apartes del mismo texto les van a hablar de la componente vectorial, que esa sí va con el menos. ¿Listo? Pero siempre va a existir. Ahora sí, Gabriel. este tema yo lo vi en el colegio como caída libre y lanzamiento hacia arriba. Y, o sea, aún así, que el título era lanzamiento hacia arriba, la gravedad se ponía o se redondeaba a -10. Entonces, eso es lo que interpreto yo que como de todo lo que sube tiene que bajar, entonces por eso siempre va a ser negativa. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, bueno, ahí me enseñas algo nuevo, que en el colegio seguramente no va a ser el único en donde les dicen caída libre con lanzamiento hacia arriba. Por eso es que yo soy enemigo de ponerle siglas a todo, ¿cierto? El MUR, el MAS, el no sé qué, porque se nos va el análisis. Yo les insisto y a todos mis estudiantes les insisto, estas son las ecuaciones. De aquí se construyó la cinemática. Absolutamente todo lo podemos construir ahí sin encasillarlo en nada. No tenemos por qué encasillarlo en movimiento con caída libre, con lanzamiento hacia arriba, porque eso nos está estimulando la memoria, saturándonos y olvidándonos, borrándonos el análisis. ¿Listo? Entonces, en efecto, todo lo que sube tiene que caer, Gabriela, y todo lo que sube tiene que caer si estamos en movimiento libre, ¿cierto? Quitémosle incluso el caída. Si el movimiento está libre, pues él va a caer porque está actuando esta fuerza de la gravedad que sin importar cómo, para dónde y en dónde yo esté, siempre me va a tender a empujar hacia abajo. Así que ese signo siempre va a ser hacia abajo. ¿Listo? Listo. ¿Cierto?
Jesús, creo que usted iba a decir algo hace rato. Sí, profe. Cuénteme. Profe, bueno, yo siempre pongo a funcionar la imaginación. Yo estoy ahí en Eso esa está bien. punta del edificio. Observo y lanzo la pelota hacia arriba. Observo que la pelota va disminuyendo su velocidad. O sea que su aceleración también se está volviendo negativa hacia arriba. Pero a medida que la aceleración va bajando hacia abajo, esta aceleración por ende va subiendo cada segundo 9,8 metros por segundo. Aquí lo que se me hace raro en esa anotación es ese signo negativo. Ese signo negativo usted está diciendo que es un vector que sale de la posición Y, que está apuntando hacia arriba, y por ende hay una fuerza ahí que por ende no sé qué es. Así que ahí, yo la leí en un libro y creo que es fuerza normal, si no estoy equivocado. Entonces, mi pregunta es, o sea, si la aceleración disminuye hacia arriba es negativa, pero si vas hacia abajo, Vale. ¿por qué sigue siendo negativa? O sea, en Vale. esa anotación no Va- estaría va- mal. No, vamos en orden, Jesús. Ahí dijo muchísimas cosas. Uno, esta aceleración es constante. Ella no va a cambiar en el tiempo. Por eso se llama caída libre. Okay. Porque eso no cambia, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Lo que cambia es la velocidad. ¿Y por qué cambia la velocidad? Porque tenemos justamente la aceleración, que recuerden que la aceleración es lo que nos dictamina cómo va a cambiar esa velocidad, ¿cierto? Eso es lo que nos dictamina. Si la aceleración es diferente de cero, estamos en un movimiento uniformemente acelerado. Que la aceleración pueda ser negativa, también ya lo entendemos, ¿no? También ya entendemos que esa aceleración pueda ser negativa. De hecho, fue usted mismo el que hizo esa pregunta, ¿no? Ahí se hizo la discusión, que fue María la que nos dijo pues, si van del mismo signo. Y justamente, mírenlo acá, esa discusión de ese momento, ¿no? La velocidad en este punto inicial, antes de llegar al punto máximo, ¿no? Es el análisis que usted está haciendo. La velocidad sí va a cambiar. ¿Por qué la velocidad sí va a cambiar? Porque el movimiento es acelerado. La aceleración no cambia. ¿Por qué? Porque es un movimiento en caída libre y la única fuerza actuando es la de la gravedad. Entonces, en este punto, en el camino de subida hasta que llega al punto máximo, la velocidad, ¿para dónde va? Para arriba. La aceleración, ¿para dónde va? Para abajo. Signos diferentes. Si tienen signos diferentes, ¿qué pasa con la magnitud de la velocidad? Fueron ustedes mismos las que me lo escribieron de esa manera. Va a disminuir, ¿sí o no? En este punto nos quedamos quietos. ¿Por qué? Pues porque ya se acabó, ya se frenó tanto que quedó quietico. Y la pelota tiene que empezar a bajar. ¿Por qué? Porque hay una aceleración negativa. A medida que la pelota empieza a bajar, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad va hacia abajo, ¿cierto? La flechita, vamos a pintarlo por acá. Vamos a pintar otra pelotita en un tiempo después, ¿no? Listo, voy a pintarla por aquí. Vamos a pintar esa pelotita por acá, ¿cierto? Ahorita utilizo ese dibujito para responder la otra pregunta que está ya más adelante, ¿no? Y en este punto, pues la pelota va cayendo, entonces, ¿para dónde va la velocidad? Va para abajo. ¿Para dónde va la aceleración? Para abajo. La aceleración no cambia, ella siempre va hacia abajo. Conclusión, a medida que va cayendo la pelota, va a ir cada vez más y más y más y más rápido, ¿cierto? ¿Sí quedó claro esto? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profe. Perfecto, perfecto, listo. Muchas gracias por esas preguntas, jóvenes. Muchas gracias. Está muy bien que hagan. Los escucho. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, algún otro comentario que tengan por ahí? Listo. Bueno, entonces todas esas inquietudes estuvieron muy bien porque de hecho son confusiones que yo noto que tienen muy frecuentemente. Esta cuestión del signo es muy frecuente. ¿Cuál es la respuesta? Pues que en el libro de texto, en algunos apartes, les van a hablar de la magnitud de la cantidad como tal y su magnitud es 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la magnitud. Pero no nos olvidemos que eso tiene una dirección, ¿cierto? Y esa dirección siempre es hacia abajo, hacia el piso, ¿listo? Siempre va para allá, ¿listo? Entonces, como la convención es que positivo es hacia arriba, pues esa componente siempre va a ser negativa, ¿listo? En caída libre, ya sea que lo lance hacia arriba, que lo lance hacia abajo, que lo lance en diagonal, que lo lance para donde quiera, ese signo va a ir hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí. Listo. Bueno, volviendo aquí al desarrollo del problema, ¿no? Volviendo aquí al desarrollo del problema.
¿Con qué información cuento, no? Es lo que me está dando el problema. Ya estábamos hablando que vamos a considerar un movimiento unidimensional, pero este movimiento unidimensional va a ser en la vertical. Movimiento unidimensional, como el que hemos estudiado anteriormente, ¿cierto? Que habíamos estudiado en la horizontal, ahora es en la vertical, no hay ningún problema, la aceleración cumple el mismo papel, solamente que en este caso pues tenemos el gran beneficio que nos dan un valor constante, ya bien definido, bien bonito, sabemos para dónde va, no hay que pensarle mucho a eso. Entonces, ¿con qué información cuento? Posición inicial, que yo decidí ponerla aquí en la cima del edificio, me pareció el punto más natural. Velocidad inicial, que me la dio el problema, los 15 metros por segundo. La aceleración de la gravedad, que fue donde empezamos la discusión, que es caída libre, así que esa gravedad siempre va a tener una magnitud de 9,8 metros por segundo y siempre va a ir hacia abajo. Así que, tengo que tener en cuenta ese signo al ponerlo en las ecuaciones. La primera pregunta, ¿cuál es la posición de la pelota en t igual a 1 segundo y en t igual a 4 segundos? Pues aquí lo que tengo que hacer es utilizar la simple ecuación de movimiento, ¿no? Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Posición inicial la conozco, velocidad inicial la conozco, mis 15 metros por segundo. El tiempo me están diciendo en 1 segundo y en 4 segundos, me lo está dando el problema. Lo conozco y la aceleración la conozco porque es un movimiento en caída libre. ¿Listo? Entonces todo lo conozco. Lo que tengo que hacer es reemplazar directamente los números, ¿no? Sustituimos los valores en la ecuación para encontrar la posición. En 1 segundo tomo y reemplazo todos los valores, ¿no? Yo aquí le pongo y sub 1 segundo, ¿no? Para identificar que es ese tiempo. Posición inicial es 0, así que no la pongo, ¿no? No la pongo ahí. Voy a escribir todas esas cantidades aquí como para que las vayamos identificando, ¿no? Esta de aquí sería velocidad inicial. Este sería mi tiempo, que sería 1 segundo. Mi aceleración, que ojo que está con el signo negativo. Y nuevamente mi tiempo. ¿Listo? Ahí está. Entonces aquí está todas las cantidades de la ecuación. Y hacemos las operaciones, ¿no? Aquí es supremamente sencillo porque 1 segundo al cuadrado pues simplemente nos va a dar 1 segundo al cuadrado, ¿no? Nos quedan las unidades al cuadrado que se nos va a cancelar con este de acá. Vamos a hacerlo aquí rapidito, ¿no? 15 por 1, 15 segundos con segundos se nos cancelan, nos queda 15 metros. Así que por ese lado vamos bien, ¿no? Menos del menos que tengo acá, ¿sí ven? La importancia de ese signo. Si yo no le pongo ese signo, la posición sería mucho mayor, ¿no? 9,8 sobre 2, esto nos da 4,9, ¿sí o no? ¿Me corrigen, por favor? Si no da 4,9. Metros por segundo cuadrado, y 1 segundo al cuadrado, el 1 elevado al cuadrado, pues queda 1, segundo al cuadrado, pues queda al cuadrado, ese al cuadrado, ¿no? Segundo cuadrado con segundo al cuadrado se nos va, queda perfecto, y nos queda 15 metros menos 4,9 metros, que eso me da justamente esta posición que está aquí, ¿cierto? 10,1 metros, así de sencillo. Lo mismo hacemos para 4 segundos. Tenemos velocidad inicial, el tiempo, que ahora es 4 segundos, mi aceleración, que es la aceleración de la gravedad, pongámosla aquí, igual a la gravedad, y el tiempo nuevamente, que ahora es 4 segundos, ¿no? Aquí la cuenta ya es un poquitico más complicada porque es 4 segundos al cuadrado. Así que este realmente nos va a dar 16 segundos al cuadrado, ¿listo? Pero de cualquier manera, pues lo vamos a poner en la calculadora. Notemos la importancia del signo. Este signo va a hacer que el resultado aquí nos dé negativo. O sea, esto básicamente va a ser menos 4,9 metros por segundo cuadrado por 16 segundos al cuadrado. Y 15 por 4, eso nos da 60, ¿cierto? Sí, eso nos da 60 metros. ¿Listo? Vamos una rayita por acá. 60 metros menos 4,9 por 16. Este número de acá es muchísimo más grande por este menos que está acá. Es decir, la magnitud, ¿no? Y por este menos que está acá, el resultado nos va a dar, consecuentemente, negativo. ¿Listo? Entonces, conclusión, analizando el problemita, ¿no? En 1 segundo, vamos en 10,1 metros, la posición es positiva, ¿no? Entonces, él va a estar por acá, en este rango, ¿no? En esta partecita de acá. Ahorita identificamos más precisamente en dónde va a estar. En 4 segundos, la posición es negativa. Eso quiere decir que en 4 segundos la pelota ya llegó al punto máximo, quizás,
pasó por aquí por 0 y siguió bajando. Así que podríamos identificar que esta posición que yo les pinté anteriormente, pues sería la posición de t igual a 4 segundos, porque la pelota ya está cayendo. ¿Listo? Ahí está. Jóvenes, los escucho. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario por ahí? Listo, muy bien. Eso quiere decir que todo está quedando muy claro, ¿no? Hasta aquí, sencillito. Ojo con el signo. ¿Listo? Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Listo? ¿Cuál es la altura máxima? Y ¿en qué tiempo alcanza esa altura máxima? Aquí ya le tenemos que empezar a poner un poquitico más de análisis al problema. Ahí es donde se nos empiezan a complicar un poquito las cosas, pero pues justamente, pues para eso es que las tenemos que analizar, ¿no? Entonces, analizo el problema, ¿no? El segundo numeral, el ítem B, que está aquí. En la altura máxima, la velocidad de la pelota debe ser 0, ¿sí o no? Cuando la pelota llegó al punto máximo, a la altura máxima, pues la pelota llega a ese punto máximo cuando la velocidad de la pelota es 0. Velocidad de la pelota es positiva, va para arriba, pero tenemos la aceleración de la gravedad que es negativa. Conclusión, la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez de la pelota, va a ir disminuyendo cada vez más y más y más y más y más y más y más. Cuando la velocidad de la pelota es 0, pues ella no puede seguir subiendo, porque en ese momento es cuando empieza a caer la pelota. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre va hacia abajo. Por eso ocurre eso, ¿no? Entonces, bajo ese análisis, yo puedo encontrar, ¿cierto? ¿Cuál es? Mire, voy a encontrar primero el tiempo. Pero y una luego pregunta. Cuéntame, María. Disculpa por interrumpirlo. Tranquila. Según lo que usted estaba mencionando ahorita, estaba explicando de que en el punto máximo la velocidad de la pelota es 0 y todo eso. Ajá. Y que cuando está subiendo, la aceleración es positiva. Entonces, si nos pone a hacer un ejercicio, tipo que tenemos que hallar, como en que tenemos que hallar T1, pero en vez de que T1 estuviera como del lado del que está bajando, en el lado en el que está subiendo, cambiaríamos la fórmula y no lo pondríamos negativo, sino que lo pondríamos positivo. ¿Te refieres a la aceleración de la gravedad? Ajá. No, siempre va a ser negativa, siempre Okay. va a ir, ella nunca va a cambiar, ¿cierto? Nunca va a cambiar, ¿listo? Okay. Y sí, digamos que esa dificultad la he encontrado muy frecuentemente también, ¿no? Ella no cambia, es una componente vectorial que está relacionada a una fuerza, ¿no? Ustedes ya saben, eso lo vamos a ver posteriormente también, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cierto? Así que la aceleración es proporcional a la fuerza. La fuerza, ¿para dónde va? Para el centro de la Tierra. Esa es la fuerza de la atracción gravitacional, ¿cierto? Siempre va para abajo, sea que la pelota suba o sea que la pelota baje. Mira, en esta parte que está acá, en el anterior, voy a poner otro color, vamos verde para que no quede tan reteñido. En un segundo, yo no sé, realmente, ahorita miramos eso dependiendo del tiempo, dependiendo de este tiempo, vamos a identificar exactamente si la pelota está en ese un segundo, si aún está subiendo o si ya empezó a bajar, ¿listo? Todo lo que sabemos es que la posición es positiva, o sea, está de aquí para arriba, eso es lo que nosotros sabemos hasta este momento, está entre estos dos puntos, pero no sabemos si está en el transcurso de subida o en el de bajada. En 4 segundos la posición ya nos dio negativa, así que sabemos que indudablemente ya viene por aquí, ya está bajando. Pero observen que en los dos casos estamos utilizando la aceleración con el mismo signo. Ella va siempre apuntando hacia abajo. ¿Cuál es el efecto? Que mientras la pelota va subiendo, la va frenando. Mientras la pelota va bajando, va aumentando su velocidad. ¿Listo? Esa es lo que coloquialmente llamamos como acelerar, ¿no? Pero pues ya físicamente sabemos que así sea la aceleración sea negativa, sabemos que es un movimiento acelerado, ¿no? Entonces ese es el efecto, pero siempre, siempre, siempre va con el signo menos, siempre, ¿cierto? Siempre va con el signo menos, ¿listo? Entonces, con gusto y gracias por la pregunta. Esas duditas, yo les agradezco mucho esa intervención. ¿Qué hubo, Jesús? Profesor, disculpe, la posición negativa, en este caso, ¿qué podríamos concluir de ella? Que está, en este caso, como es un movimiento vertical, pues que está por debajo del 0, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el significado de ese número negativo? El significado del número negativo es la ubicación con respecto al origen de coordenada, ¿no? Entonces, voy a pintarlo aquí en la horizontal.
Pintémoslo con negrito por acá, hagamos un paréntesis por aquí, ¿cierto? Un paréntesis pequeñito. Yo tengo aquí, aquí me quedó este rayón, listo, hagamos una rayita aquí para que no se note. Posición en X, y yo simplemente defino un origen, defino el origen desde el cual yo voy a medir las cosas. Si la posición es positiva, si X es positivo, quiere decir que yo me encuentro en la región a la derecha de mi cero. Si X es negativo, todo lo que quiere decir es que yo me estoy ubicando a la izquierda. Yo ahora rellené el cero. Vamos otra vez aquí. Lo que quiere decir es que yo me estoy ubicando a la izquierda de mi cero. Simplemente me está diciendo a la izquierda o a la derecha. En este caso, hacia arriba o hacia abajo. Me está diciendo la ubicación, ¿cierto? O la orientación más bien con respecto a mi origen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo necesito definir un origen. ¿Listo? Este tipo de cosas, hombre, nosotros lo vemos todos los días. El ejemplo que yo doy normalmente cuando hablo de esto es la dirección de su casa. Algunos dicen carrera no sé qué sur y los otros dicen carrera no sé qué norte. Pues el sur es el negativo y el norte es el positivo o viceversa, ¿listo? Entonces es una manera de identificar si estamos a la izquierda o a la derecha o hacia arriba o hacia abajo, ¿listo? ¿De quién? Del punto que nosotros estamos seleccionando como nuestro origen. Recuerden que aquí en este problema escogimos ponerlo ahí, pero pudimos haberlo puesto aquí abajo. Si lo ponemos aquí abajo, esa posición nos habría dado positivo. ¿Listo? Todo depende de dónde ponemos el cero. Ese positivo o negativo lo que nos está diciendo es la orientación con respecto a ese cero, ¿cierto? Si es para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. Si es el cuarto piso o si es el sótano 3 o el sótano 4, cuando vamos al centro comercial, ¿no? Allá podemos espicharle en el ascensor piso 3 o podemos espicharle sótano 3. Eso es otra manera de decir positivo o negativo. ¿Listo, Jesús? Gracias, profe. Listo, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Todavía tengo la esperanza de que podamos acabar con todo el tema de la clase de hoy. Entonces, íbamos por acá. Conclusión, aceleración siempre es negativa, ¿cierto? Análisis del problema, ¿no? La pelota va subiendo, va a haber un momento en donde se le va a acabar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene signo positivo, la aceleración tiene signo negativo. Signos opuestos, así que la magnitud de la velocidad, o sea, su rapidez va siendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que se quedó quieta y de ahí empieza a aumentar su velocidad cada vez más y más y más y más, su rapidez, perdón, pero hacia abajo, ¿no? En dirección negativa, ¿listo? Entonces, ¿cuándo encontramos nosotros la altura máxima y cuándo encontramos ese tiempo? Pues esa altura y ese tiempo corresponden al instante o al punto en donde la pelota llegó aquí a su posición máxima, ¿listo? Y en ese punto su velocidad es cero, ¿no? Vamos a tratar de escribirlo aquí, ¿no? Entonces, si llegamos aquí a este puntico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la velocidad en ese punto es igual a cero. Entonces, bajo ese análisis que nosotros vamos a utilizar, las ecuaciones, vamos a manipularlas para poder encontrar esas cantidades. ¿Listo? Listo. ¿Con qué cuento yo? ¿Con qué cuento yo? El tiempo que me están preguntando es el tiempo en el que llega a la altura máxima, ¿no? Que ya lo bautizamos aquí para mantener esa notación. La velocidad inicial me la dio el problema. La aceleración de la gravedad me la da el problema porque es caída libre. No me la da explícitamente, pero ya hablamos de que yo suelto la pelota, la dejo volar. A ver, déjeme, leo aquí el mensaje. Un mensaje, profe, Ana Karina... Tranquila, María José, dile que no se preocupe, saben que por eso no hay problema. Uy, aquí veo una pregunta de Justin. O sea que cuando se lanza hacia arriba la gravedad es negativa y cuando es positiva... No, Justin, nuevamente. Justin, no había visto. Justin también preguntó aquí. No, independientemente de para dónde vaya, listo, muy bien, me tomo igual el trabajo de repetirlo, porque es muy importante, porque... Es un inconveniente, nuevamente, que he visto que tienen muchísimos estudiantes y miren todas las veces que me lo han preguntado. Eso es porque esa duda sigue latente ahí. Independientemente de cómo me mueva o para dónde me mueva, si estoy en caída libre, la aceleración de la gravedad siempre apunta para el piso. Siempre va para abajo. ¿Listo? Exactamente, porque es caída libre, ¿no? Listo, porque es caída libre. Iba a hablarles aquí de otras cosas, pero mejor en otro momento hablamos de otras cosas para no enredarlos más, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, continuamos acá. ¿Dónde íbamos? Ya me perdí.
Y los datos que me dan a mí del problema, ¿no? La aceleración no me la da el problema, íbamos ahí justamente, la aceleración no me la da explícitamente el problema, pero es caída libre. Yo sé que estoy botando la pelota y que la dejo en libertad bajo la acción de la fuerza de la gravedad, así que es caída libre, así que mi aceleración es 9,8 metros por segundo cuadrado y sé que va para abajo. Aquí estoy poniendo la componente vectorial, no la magnitud. Si estuviese poniendo la magnitud, les pondría el 9,8 sin el signo, ¿listo? Ojo con la interpretación. Velocidad inicial me la dio el problema. La velocidad en el punto máximo, ¿no? La velocidad en y máximo, sabemos que es igual a 0. ¿De dónde saqué eso? Del análisis que yo hago del problema. ¿Listo? Ahí es donde viene la intervención humana en la solución del problema. ¿Listo? Entonces, necesito el tiempo. Este es el que me están preguntando, ¿listo? Este es el que necesito yo necesito conocerlo. Esta es una de las preguntas que me hace aquí el problema. Entonces, de ahí yo identifico que la ecuación que me sirve para esta primera etapa es la de la velocidad. Mire, la velocidad en y igual a la velocidad inicial en y más la aceleración y por el tiempo. La misma ecuación de la velocidad que teníamos para el movimiento en x, la misma ecuación, solamente que le puse el subíndice y, pero es la misma cosa. Entonces, velocidad inicial me la da el problema, aceleración me la da el problema y tiempo es el que necesito encontrar. Velocidad en ese tiempo sabemos que es 0 porque la obtuve a partir del análisis. ¿Listo? Así que lo que hacemos es despejar la ecuación. ¿Listo? ¿Cómo despejamos la ecuación? Es el mismo despeje que hicimos anteriormente. La velocidad inicial en y la paso para el otro lado. Así que me queda la velocidad en y máximo menos la velocidad inicial en y la aceleración en y la paso a dividir. Paso a dividir acá, ¿cierto? Si quieren que repita el despeje, me dicen por favor y lo hago aquí rapidito, ¿listo? Pero yo creo que ya no debe ser necesario, ¿no? Despejamos la ecuación, despejamos el tiempo, que es lo que estoy buscando acá, ¿listo? Y me da ese tiempo, tiempo en la posición máxima, que es el tiempo o que es el momento en donde la velocidad adquiere ese valor de la velocidad en el punto máximo, ¿listo? Velocidad en el punto máximo, aquí yo voy a rayar un poquitico, ¿listo? Velocidad en el punto máximo, esta de aquí es igual a 0, ¿no? Que corresponde a esta, ¿listo? Aceleración en y, 9,8 metros por segundo cuadrado con el signo. Tiene que ir el signo ahí. Y la velocidad inicial en y, 15 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Que le estoy multiplicando por menos. Entonces me queda el menos acá. Menos con menos, se me vuelve positivo. 15 sobre 9,8 me da 1,53, metros se me cancela con metros, un segundo se me cancela con unos segundos que está aquí y me queda segundos solitos. Dimensionalmente está bien. Y noten que nos da una respuesta de 1,53 segundos. Positivo, la respuesta nos tiene que dar positiva, no nos puede dar un tiempo negativo ahí, ¿no? Porque estamos partiendo de t igual a 0. Entonces, si yo no pongo el signo menos acá, de la aceleración, porque ella es negativa siempre, la respuesta me habría dado positiva. Digo, perdón, el tiempo me habría dado negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí habría un problema. Y ese problema en muchos exámenes me lo han puesto así. ¿Listo? Entonces, ojo con ese signo. Seguidamente, ya tenemos el tiempo. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan la altura máxima. Como ya tenemos el tiempo, pues todo lo que tenemos que hacer es usar ese tiempo en la ecuación de movimiento para obtener la posición máxima, la altura máxima, la posición en la cual se encuentra en ese tiempo, o sea, la altura máxima. Así que utilizo la ecuación de la cinemática. Posición, o sea, la altura máxima en este caso, igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más el tiempo cuando llegue a esa posición, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Estoy poniendo toda la ecuación. Este de acá, de la interpretación del problema, ya dijimos que era 0, ¿no? Porque estoy poniendo mi origen acá, ¿cierto? Esta es mi posición inicial. Velocidad inicial en y, 15 metros por segundo. El tiempo cuando llega a la altura máxima lo acabamos de encontrar. La aceleración en y, 9,8 metros por segundo cuadrado con el signo, va para abajo. Y el tiempo, ¿listo? Que lo acabamos de encontrar. Pueden poner eso allá en una calculadora, si quieren vaya haciéndolo acá mientras yo voy hablando, y el resultado es una posición de 11,5 metros. O sea que esta posición de acá, ¿cierto? Este puntico máximo
equivale a 11,5 metros, ¿cierto? Positivo, naturalmente. En este momento, pues ya podemos ubicar la pelota, ¿cierto? Aquí en T un segundo me dio, bueno, me dio 10,1, ¿no? Digamos que el 10,1 todavía no nos dice para dónde está, porque aquí la altura máxima claramente pues es mayor que 10,1, así que la pelota va a estar o bien todavía subiendo o bien todavía bajando, pero notemos que el tiempo que se demora en llegar a la altura máxima es de 1,53 segundos. Y este tiempo de aquí fue de 1 segundo, o sea que todavía la pelota no ha llegado a la posición máxima. Así que a 1 segundo la pelota venía por acá, ¿cierto? Esto sería aquí, saquémoslo por acá, t igual a 1 segundo, ¿listo? Aquí en la posición máxima el tiempo es ¿cuánto? 1,53 o 1,53. ¿Listo? Y luego la pelota siguió cayendo y venía por acá más abajo. ¿Listo? Listo, jóvenes. Los escucho. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Todo clarísimo, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Yo me reviso el chat aquí a ver si de pronto se me fue. Perfecto. Creo que no, listo, no hay más inquietudes por acá. ¿Qué hubo? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe. Ahí en el punto donde dice, entonces podemos usar la ecuación de la velocidad v sub y igual a v velocidad inicial más la aceleración por Sí. ¿cómo es que se llama? La velocidad y máxima viene siendo en esa ecuación v sub y. Sí. O sea, noten que esto de acá, esa ecuación que está ahí, es una función del tiempo, ¿no? Recordemos esa parte cuando estábamos hablando de los gráficos y cuando estábamos iniciando con todo el problema, ¿no? Aquí, esta de acá, el tiempo es mi variable independiente, ¿cierto? Así que, si yo evalúo esto en t máximo, voy a escribirla en desorden, ¿no? La aceleración es una constante, ¿listo? Pero si le evalúo en el t cuando llega a y máximo, ¿cierto? ¿Quién depende de ese tiempo? La velocidad. Entonces, aquí voy para atrás, ¿cierto? La aceleración es constante, sigue siendo la misma. La velocidad inicial también es una constante, sigue siendo la misma. Pero aquí la velocidad en y es una función del tiempo. Si yo estoy evaluando la ecuación en el tiempo máximo, quiere decir que aquí la velocidad es la que corresponde a ese tiempo, o sea, la velocidad que tiene la pelota al llegar aquí al punto máximo. ¿Listo, Jesús? Sí, señor, se me hacía raro, pero ya. Vale, muy bien. No, entonces las preguntas tienen que hacerlas, justamente para que todo quede clarito. ¿Listo? Entonces, por eso es que aquí tengo el tiempo máximo, pero lo que depende es la velocidad del tiempo. Así que si yo digo que estoy estudiando mi ecuación en el tiempo máximo, pues lo que tengo que poner aquí, la velocidad, sería esa velocidad en ese tiempo máximo, o sea, la velocidad cuando llegó a y máximo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas ahí, muy bien. Listo, vean que aquí ya empezamos a elaborar un poquito los problemas, ya tienen que irse a los libros porque recuerden que se los voy a tener que evaluar y recuerden que van a tener una semanita intermedia ahí entre los temas y la evaluación, ¿no? Para darlos descansar también un poquito ahí. Pero ojo, no se vayan a descuidar, relájense un poquito, pero sigan trabajando. Listo, vamos a retomar aquí la herramienta gráfica, ¿no? Vamos a retomar la herramienta gráfica. Nosotros antes de... caramba, nosotros habíamos hecho un ejemplo gráfico, ¿no? Sí, señor. Antes de... ¿cuál evaluación nos está diciendo ahí? El quiz, ¿no? Tenemos que seguir haciendo las evaluaciones, tenemos que hacer el quiz de cinemática, recuerden que en el examen le salió esta parte de acá, ¿cierto? Y un poquitico de ecuaciones, de esto un poquitico, ¿no? Un poquitico nomás. Entonces, ya habíamos hablado de que tenía que volvérselos a evaluar para que quedara más, porque hay que evaluarlo, es el tema que está siendo dado, ¿no? Pero pues no alcanzamos a ponerlo en el examen, que yo creo que les convino, porque si no había sido más largo, ¿no? Entonces, para continuar acá, habíamos hablado de la otra parte de las herramientas gráficas que es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, en cualquiera de los dos casos, ¿no?
¿Qué área bajo la curva o qué es lo que se interpreta realmente como área bajo la curva? Al área que existe entre la curva, ¿cierto? La línea que me está indicando a mí el movimiento del objeto, que es la línea naranja, y el eje. Eso es lo que nosotros interpretamos como área bajo la curva. ¿Listo? Esta era la herramienta gráfica que vimos en la clase pasada, que no se las puse en el examen, pero que sí la alcanzamos a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la interpretación? Que si yo tengo un gráfico de velocidad contra tiempo, el área bajo la curva nos da el cambio en la posición. Y que si tenemos un gráfico de aceleración contra tiempo, el área bajo la curva nos daba el cambio en la velocidad, ¿no? Ese fue todo el análisis que hicimos acá con estos triangulitos, ¿no? Uy, por ahí escucho un plum, no sé qué pasó, si alguien levantó la mano. ¿Qué hubo, Justin? Cuénteme. Profe, una pregunta. Cuénteme. En todos los gráficos, ya sea posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, cuando la línea esté descendiendo, la velocidad va a ser negativa. Si es un gráfico si es un gráfico de posición contra tiempo, claro. ¿Cierto? Si es un gráfico de velocidad contra tiempo, no necesariamente. Porque pues la línea puede estar descendiendo, pero si está por encima del cero, si está por encima del eje, pues va a ser positiva. Si está por debajo del eje, pues va a ser negativa, ¿no? Lo que sí me dice es que si en el gráfico de velocidad contra tiempo la línea va para abajo, lo que me indica es una aceleración negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la línea va descendiendo, pero la velocidad sigue siendo positiva, ¿cierto? La velocidad va a volverse negativa una vez pasó por aquí al eje, ¿no? Que también estaba ya en el examen, ¿no? Que es que ella le soplaba todo, ¿no? La velocidad estaba aquí por debajo del eje y ahí les preguntaba, o sea, como para que lo tuvieran en cuenta, ¿sí? Entonces, la velocidad aquí, gráfico de velocidad contra tiempo, la línea está bajando, pero en este lado todavía es positiva, ¿no? Si atravieso el eje va a ser negativo. Lo que sí va a ser negativo es la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es la pendiente de esta recta. ¿Y esta recta para dónde va? Va para abajo. Entonces la aceleración sí va a ser negativa ahí. ¿Listo? Listo. Entonces, estábamos en ese contexto, pues, de calcular las áreas bajo la curva. Cuando hablamos del área bajo la curva, nos referimos al área que existe entre la recta o entre la curva, lo que sea, la línea que me describe el movimiento y el eje. Si es una gráfica de velocidad contra tiempo, el área bajo la curva nos va a dar el cambio en la posición, ¿cierto? Aquí. Si estamos en una gráfica de velocidad contra tiempo, el área bajo la curva nos va a dar el cambio en la posición. Si la gráfica es de aceleración contra tiempo, el área bajo la curva nos va a dar el cambio en la velocidad. ¿Listo? Vamos a hacer, este ejemplito lo hicimos en la clase pasada, vamos a hacer ahora un ejemplo un poquitico más completo con el cuento de las áreas bajo la curva, ¿no? La herramienta que nos falta. ¿Listo? Entonces, según el gráfico abajo, según ese gráfico que yo les estoy mostrando acá, es un gráfico de velocidad contra tiempo. Tenemos un movimiento en donde vamos con una velocidad constante, eso sería un movimiento rectilíneo uniforme. Luego la velocidad empieza a decrecer, uniformemente también es una línea recta, así que es un movimiento uniformemente acelerado en donde la aceleración es negativa porque la velocidad es cada vez más negativa. ¿Listo? Luego entramos aquí otra vez a una línea recta horizontal, lo que implica movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La aceleración es negativa. Y acá la velocidad es negativa, la velocidad sigue siendo negativa, pero la pendiente es positiva, o sea que en este trecho de aquí la velocidad comienza a tender, o sea, sí, la velocidad comienza a tender hacia los positivos, o sea, va acercándose cada vez más al cero, ¿no? O sea, la magnitud de la velocidad comienza a decrecer hasta que llega al cero, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. ¿Por qué la aceleración es positiva? Porque la pendiente de la recta es positiva. Entonces miren que toda esa información la pueden sacar de ahí. ¿Listo? ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Según el gráfico abajo, ¿cuál es el cambio en la posición al que corresponde el movimiento? ¿Listo? Yo obviamente puedo coger y sacar los puntos de acá, sacar los valores de la velocidad y coger las ecuaciones de movimiento y dar la respuesta. Se puede. Completamente válido, ¿listo? Pero vamos a hacerlo gráficamente. Les queda de tarea, pues, que lo corroboren allá con las ecuaciones, que es muy sencillo de hacer de cualquier manera, ¿no? Es un gráfico de velocidad contra tiempo, ¿listo? Analizo el problema. Me piden el cambio en la posición y me dan un gráfico de velocidad contra tiempo. Así que lo que necesito es encontrar el área bajo la curva. Y nuevamente,
área bajo la curva, entiéndase el área que hay entre el eje y la recta o la curva que nos describe el movimiento que está ahí. ¿Listo? Obviamente esta figurita aquí pues es un poquito complicada, ¿no? Entonces lo que yo hago es dividir toda la sección que yo necesito calcular el área, pues en figuritas geométricas que yo conozco. Esas figuritas pues van a ser triángulos y rectángulos, ¿no? Entonces entre 0 y 4 segundos yo puedo identificar un rectángulo, entre 4 y 5 puedo identificar un triángulo, entre 5 y 6 puedo identificar otro triángulo que tiene el sombreado azul, entre 6 y 7 un rectángulo amarillo y entre 7 y 9 otro triángulo en un azul más clarito, ¿no? Azul cielo. ¿Listo? Yo el área de un rectángulo y un triángulo ya la sé calcular muy fácilmente, ¿no? Así que identifico las áreas, ¿no? Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. Listo, ahí me quedaron identificaditas. Área 1 la del rectángulo, área 2 y área 3 la de estos triángulos, área 4 otro rectángulo y área 5 triángulo igualmente, ¿no? Las calculo. El área 1, ¿qué es? Base por altura, ¿no? La base, ¿no? Que sería esta de acá, ¿no? Esta es la base del rectángulo. Voy a escribirle aquí, ¿listo? Esa sería la base del rectángulo. ¿Cuánto mide esa base? 4 metros, aquí la tenemos. Esa es la base de ese rectángulo. La altura de ese rectangulito es esto que está aquí. Esa es la altura. Vamos a llamarla altura H. ¿Cuánto vale la altura de ese rectángulo? Vale 2 metros por segundo. Ojo con las unidades. Esa sería mi altura H. 4 por 2 me da 8. Segundos se me cancelan por segundos. Análisis dimensional y me queda en metros. Así que dimensionalmente vamos bien. Nos piden cambio en la posición, ¿cierto? Ese desplazamiento que nos están pidiendo ahí. Así que nos tiene que dar en metros, ¿no? Porque eso es lo que a eso corresponde, ¿no? A dimensiones de longitud. Entonces ahí está. Listo. Área 2. Área 2 es un triángulo. ¿Cuál es la base de ese triángulo? Entre 4 y 5, ¿cuánto hay? Hay 1. Esa es la base de ese triángulo. 1 segundo, porque es tiempo. La altura del triángulo es la misma altura que teníamos aquí del rectángulo, la misma H que teníamos acá. Base por altura, ¿cierto? Que es 2. Como es un triángulo, el área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? 1 por 2, 2, pero sobre 2 nos va a dar 1, ¿no? Segundos con segundos se nos cancelan y nos queda únicamente metros, así que vamos bien. 1 metro, ese es el área 2. ¿Listo? Área 3, un triangulito. ¿Cuál es la base del triangulito? Pues esta que está aquí entre 5 y 6. Esta es la base. Así que la base es 1. ¿Cuál es la altura del triangulito? La altura del triángulo, pues ahora pasa a ser esta que está acá, que notemos que es negativa. Aquí me quedó un poquito mal. Hasta aquí, ¿no? Es negativa. No la rayo aquí para que... Bueno, rayémosla aquí. A ver, aquí le alcanzo a escribir. Ya leo lo que escribieron por allá. Esta es la altura. ¿Listo? Menos negativa. Bueno, no sé. Vale, listo. Bueno, escuché por ahí un ping, creo que fue lo del chat. No veo pregunta notable ahí. Bueno, cualquier inquietud me la hacen, jóvenes. ¿Listo? Profe, usted disculpe, que lo que pasa es que yo me acabo de conectar a la clase hace 5 minutos, que no tenía internet y ahora acaba de llegar, entonces para qué. Ah, por la de la asistencia. Sí. Tranquilo, Santiago, no hay problema. Igual, profe, usted monta la clase hoy para ver el video de lo que dio hace poquito, porque como no entré. Sí, yo trato de ponerlo, listo, hace un poquito de tiempo, jóvenes, pero estoy un poquitico atareado, yo trato de hacerlo lo que pueda, listo, pero pues ahorita pues igual me toca hacer almuerzo y todo, entonces de pronto me demoro un par de horitas. ¿Qué hubo, Justin? Vi que levantó la mano. Sí, es que no comprendo muy bien acá el área del pequeño rectángulo 4 porque se supone que es base por altura. La altura ya sé que es menos 2 metros sobre segundo, pero la base pone usted 1 segundo. Eso es lo que me tiene. La de 4, no hemos llegado a la de 4, no, pero sí es 1 segundo, pensé que me había equivocado. Que no la entiendo así, porque 1. Vale, listo, ya vamos para allá. Vamos en la del triángulo, ya vamos a llegar a la del rectángulo 4, ya vamos para allá. Pero digamos que me interesa que quede claro el concepto del área bajo la curva y que esa área tiene un signo negativo. Recordemos el significado de los negativos. Estamos por debajo del eje.
Así que tiene que ser negativo. Velocidad negativa, interpretación. Si la velocidad es negativa, ¿qué quiere decir? Me estoy devolviendo, ¿cierto? Si la velocidad es negativa es porque eché para atrás. Y si eché para atrás, pues me devolví en la posición. Así que el resultado de esa operación, cuando estoy por debajo del eje, tiene que ser negativo, ¿cierto? Y aquí, esta h que está ahí, pues me da una altura, sí, pero es una altura negativa porque me estoy devolviendo, ¿listo? Ya llegamos al amarillo, al área 4, ¿listo? Entonces, ahí está clarito, ¿no? 1 por menos 2 me daría menos 2 sobre 2, me daría menos 1, ¿no? Segundos con segundos, y vamos bien con el signo, porque si estoy en una región donde la velocidad es negativa, quiere decir que me devolví. Y si me devolví, pues el desplazamiento que yo estoy calculando, ese recorrido que yo estoy calculando, pues tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Me devolví, o sea, vamos a tratar de ir pintándolo aquí, espero que no me enrede, ¿no? Perdón, vamos por aquí arriba, más bien, ¿listo? Yo partí, la posición final va a ser positiva, ¿no? Entonces yo partí por aquí, tengo un 0, tengo X, ¿cierto? Partí, caminé 8 metros, ¿cierto? Este sería correspondiente a mi trecho 1. Vámonos por acá. 1. Luego seguí caminando un metrecito más. Este sería el 2. Luego me devolví 1 metro. Me devolví. Esto sería el 3. ¿Listo? Y voy por ahí. Listo. Ahora sí vamos para el área 4. El área 4, ¿qué pasó con mi mouse? El área 4 es un rectangulito, ¿no? Miren un rectángulo. ¿Cuál es la base de ese rectángulo? ¿Cuál es el ancho de ese rectángulo? El ancho de ese rectángulo es un cuadrito aquí en mi cuadrícula, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? Entre 6 y 7, ¿cierto? Así que ese delta de tiempo es igual a 7 menos 6. Aquí aprovechamos y repasamos. 7 segundos menos 6 segundos nos da 1 segundo. Ese es el ancho de ese cuadrito amarillo que yo tengo ahí, ¿cierto? Este ancho que está acá es 1 segundo. ¿Listo? ¿Sí aclaré la duda, Justin? Sí, es que ya me he dado cuenta que se parte desde donde comienza hasta donde termina, por eso era que no entendía bien. Claro, o sea, es el pedacito en particular. Yo estoy dividiendo toda mi trayectoria, todo mi recorrido en figuritas que yo pueda usar fácilmente para calcular el área, ¿no? Eso es una estrategia que yo hago. Y todo esto es lo que es interpretación del área bajo la curva, ¿listo? Bueno, vamos a continuar, ahorita les hago el paréntesis que les iba a hacer, ¿listo? Entonces, es la interpretación. Obviamente esto ustedes lo van a edificar un poquito más. Para hacerlo ya aplicado, realmente uno utiliza métodos numéricos, utiliza un computador. ¿Y por qué? Pues porque normalmente esta lineecita no es plana. Esto es lo mismo que pasa, yo les decía, esto se aplica ya al cuento por ejemplo, del COVID, ¿no? Aquí tenemos el número de contagios diarios. Número de contagios por diario, y aquí tenemos el tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos sumando, tenemos una curva. ¿Qué pasa si la curva va para arriba? Pues que la velocidad es positiva, entonces van a haber más contagios por día. Entonces ahí cuando dicen, uy, vamos a tener que cerrar todo, pero aquí cuando llegamos al máximo, la curva ya tiene una tangente plana, entonces ya no van a haber más contagios, por aquí empezamos a frenar. Eso se aplica para todo eso. Esos son los principios del cálculo que nacieron, digamos, de la mano de todo este concepto gracias a Newton, ¿no? Pero eso se nos aplica a muchas cosas, ¿no? Y asimismo, cogemos y calculamos el área bajo la curva. ¿Qué implica el área bajo la curva? La cantidad de contagios totales, ¿no? Entonces es como para entrar en contexto, pero obviamente estas curvitas que están aquí, pues ya son curvitas, justamente. Aquí son lineecitas que nosotros podemos dividir y hacerlos aquí fácilmente, ¿no? Pero se nos aplica en general. Así la curva no sea, o el movimiento no sea con líneas horizontales, en diagonales, así, eso se nos va a aplicar y siempre lo podemos hacer. Y digamos que lo que me interesa a mí que llegue es el mensaje de cuál es el concepto que está detrás de esto, que esto es la integración, ¿cierto? Es el área bajo la curva, cómo se interpreta, para que pues, posteriormente cuando lo utilicen en contextos un poquitico más elaborados, pues ya sepan interpretarlo, ¿no? Porque obviamente esto lo van a elaborar más también, ¿no? Aquí estamos aprendiendo apenas el concepto que está detrás de eso, ¿listo? Bueno, sin alargarme más en ese sentido, porque todavía quiero terminar el ejemplo del movimiento en 2 dimensiones, ¿listo? Bueno, entonces, el área de esa área 4 que está ahí, la base es 1, la altura es menos 2,
2 por menos, 1 por menos 2 nos da menos 2, segundos se nos cancela con segundos, nos da 2 metros. El último triangulito tiene una base de 2, ¿cierto? Es el delta en este caso, es más grandecito, es más ancha la base, ¿cierto? Aquí tenemos 2 segundos, ¿cierto? Entonces aquí va esa base de 2 segundos, la altura sigue siendo los mismos menos 2, 2 por menos 2 nos da menos 4 sobre 2, nos da 2 con el negativo acá, segundos con segundos se nos cancela y nos quedó menos 2 metros. ¿Por qué? Porque en todo este trecho yo me estoy devolviendo, así que yo me devuelvo, la primera era de 4, la primera flechita ya era de 4, me devolví 1, ahora me devuelvo 2, este sería el trecho 4, y luego me devuelvo otros 2, esto sería el trecho 5, ¿listo? Quedé por acá, ¿cierto? Así que, ¿cuál es el desplazamiento total o cuál es el cambio en la posición total? Pues calculo el área total, A1 más A2 más A3 más A4 más A5, en fin, 8 más 1 me da 9, menos 1 me da 8, menos 2 me da 6, menos 2 me da 4. 4 metros positivo total al final, 4 metros. Ese es el desplazamiento final. Y no me olvido de la respuesta, ¿cierto? El desplazamiento total que corresponde al movimiento del gráfico es de 4 metros. ¿Listo? Jóvenes, los escucho. ¿Alguna inquietud adicional que tengan con respecto a esto que acabamos de discutir? Profe, Adelante, Sí. compañero. Listo. Vale, gracias. Profe, aquí yo viendo el A3, el A4 y el A5, los resultados me dan en negativo. Al área total, no, o sea, no es necesario, o sea, se omite eso y siempre se suman todos. No, mire que los estoy restando, justamente por eso le dije, ¿no? Por eso la hice aquí, ¿no? O sea, voy a hacerla aquí de para arriba, de para abajo, mejor dicho. 8 metros más 1 metro, menos 1 metro, menos 2 metros, menos 2 metros, ¿no? Entonces, a este punto, con este nos da 9 metros. Menos 1, 8 metros, ¿no? Menos 2, 6 metros. Menos 2 otra vez, 4 metros. Es el total. Vale, Yo lo gracias. estoy tomando con el negativo, ¿listo? Y ojo, y tiene que ser, porque yo me estoy devolviendo. ¿Cuál es el cambio en la posición final? Si me estoy devolviendo, yo tengo que restarle, ¿no? Porque, pues, si yo sumo el área total, bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Si yo considero todos positivos, lo que yo estaría calculando sería la trayectoria, si se dan cuenta, porque yo estoy caminando, yo caminé 8 metros, luego 1 metro, luego me devolví, pero caminé 1 metro. ¿Cuál es la distancia total que he recorrido? Sumando 8, 9, 10, 12, 14. Yo caminé todos esos metros, pero ¿cuál es mi desplazamiento, mi distancia al origen, mi cambio en la posición efectiva? 4 metros, porque fui y me devolví, ¿cierto? Entonces, si no tienen en cuenta el signo del área, lo que terminan calculando es la trayectoria. ¿Listo? Vale, espero que sí. ¿Qué hubo, Jesús? Usted tenía una inquietud por ahí también. No, profe, en cuanto a la respuesta, o sea, también sí es, el cambio de la posición viene siendo el desplazamiento, es decir, el cambio total del desplazamiento de la posición es 4 metros. ¿Sería válido? Sí, claro que está así. Claro que sí. Muy bien. Listo. Bueno, entonces, nada, es solamente calcular áreas, tener en cuenta los conceptos, justamente, cuándo voy para adelante, cuándo voy para atrás. Ojo, porque de hecho esa discusión que acabamos de hacer gracias a la pregunta de Santiago es válida y de hecho la he hecho en algunos casos, ¿no? Que les pregunto, calcúlenme el cambio de la posición, díganme cuánto es el desplazamiento y cuánto es la trayectoria. Entonces, que no se les olvide esa diferencia entre los conceptos. De hecho, esa pregunta yo la he hecho en algunos quizzes. De hecho, yo la he hecho. Listo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Vale, creo que es que dejó el micrófono activado ahí. Listo. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Queda media hora. ¿Listo? Bueno, un sondeíto rápido. Esto es un sondeíto rápido para ver qué tanto hemos interpretado.
la parte de acá, díganme ahí a cuál corresponde, a la A o la B. Dado el gráfico de velocidad contra tiempo, que está aquí abajo, ¿qué gráfico de posición contra tiempo y aceleración contra tiempo corresponde? Son dos preguntas. Aquí estamos en posición contra tiempo. ¿Qué gráfico de posición contra tiempo corresponde a este gráfico de velocidad contra tiempo? ¿El A o el B? Respóndanme ahí. El A, nos dice Justin, fue el primero que respondió. A, nos dice Alberto. A ver, jóvenes, solo vi bueno, 3 respuestas con la de Joana. Santiago nos dice que A. María José nos dice que A también. Vale. Bueno, ¿y el resto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas con la respuesta de Adriana que nos acaba de dar ahí. Bueno, 7. Muy bien. Listo, Elkin. María Fernanda nos dice que A también. Muy bien. Perfecto. Listo, ahí vamos entendiendo muy bien. ¿Cuál sería el... bueno, eso creo que lo tengo acá, ¿no? Listo, ahí está. ¿Qué es lo que tendría que hacer? No lo vamos a hacer explícitamente, les queda de tarea. Bueno, no, yo creo que ya nos tocó hacer, me tocó hacer el otro ejercicio en la próxima clase con calmita. Me preocupa mucho el tiempo, pero bueno, me están haciendo muchas preguntas y todo eso, y eso está bien. Me interesa más eso, que les quede claro lo que veamos, antes que ir corriendo y corriendo y corriendo sin que me entiendan. Entonces, bueno, yo creo que ya el problemita de movimiento dos-dimensional o bidimensional ya nos quedó para la próxima clase. Vamos a terminar esto con calma y dejamos por aquí por hoy. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para solucionar el problema? Pues lo mismo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Dividir, es un gráfico de velocidad contra tiempo, y me están preguntando el cambio en la posición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Calcular el área bajo la curva. ¿Qué es lo que haría? Dividir toda mi trayectoria entre figuritas geométricas que yo comprenda, ¿listo? Aquí quizás haya una que requiera un poquitico más de trabajo, se las voy a señalar por aquí en verde, que sería el área 4, bueno, el área 2 y el área 4, de hecho. El área 2 y el área 4 porque ellas están divididas, o las tendría que dividir, entre un rectángulo y un triángulo, ¿cierto? Esa sería la única excepción ahí, ¿cierto? Pero en efecto, el gráfico tiene que ser este. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre es positiva, como la podemos ver ahí. Si la velocidad siempre es positiva, quiere decir que yo siempre voy a ir aumentando mi posición en X. Siempre voy a ir aumentando. Si yo veo el gráfico B que tengo aquí, yo aumenté mi posición, y según este gráfico yo volví aquí al origen, yo volví a X igual a 0. Y en este no puede ser el resultado, porque mi velocidad siempre es positiva, yo siempre voy para adelante, nunca en ningún momento me devolví, ¿listo? Así que, pues nada, todo lo que tenemos que hacer es calcular el área de este triangulito, el área de este rectángulo, más el área del triángulo, y de ahí para allá, ¿no? Rápidamente, esto lo pueden comprobar allá en su casa, no lo vamos a hacer todo nuevamente, vamos a hacer un par nuevamente. Área 1, por ejemplo, ¿cuál es la base de ese triángulo? 2 segundos. Aquí hay 2 segundos. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? 2 metros por segundo. ¿Cuál es el área? Base por altura sobre 2. 2 por 2, 4 sobre 2, 2. Segundos con segundos se nos van y nos quedan metros, así que vamos bien. 2 metros fue lo que alcanzamos a avanzar hasta el primer punto del recorrido. 2 metros, ¿listo? El área 2 es este rectángulo más este triángulo. El rectángulo es supremamente fácil. La base es 1, 2 y 3 segundos. Y la altura de ese rectángulo es 2 metros por segundo, la misma que tenemos acá. Así que base por altura. Esto de acá nos da 6, bueno, segundos con segundos se nos cancela. Esta partecita de acá nos da 6 metros, ¿listo? El área del triangulito, la base sigue siendo 3, pero la altura es este pedacito que está aquí. Esta sería la altura. Y esa altura es esta de acá, que es 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Esa es la altura de ese triangulito que tenemos ahí. 3 por 1, 3 sobre 2 nos da 1.5.
Listo, pongámoslo por aquí, pequeñito. 1.5. Segundos con segundos se nos cancela y nos queda en metros. 6 más 1.5, 7.5 metros. Voy sumando, ¿no? Así que 2 más 7.5, lo sumo, me da igual a la posición 2, que sería más o menos 9,5 metros por acá. ¿Listo? Y voy sumando y sumando y sumando y sumando, de tal manera que al final pueden hacer la suma, yo voy sumando, x5 me quedó, no, sí está bien. Bueno, asumo que está bien, ¿no? Acá. Esa sería la posición final en el punto 5. ¿Listo? ¿Todo claro, jóvenes? Ese un medio, ¿de dónde aparece? Este un medio de aquí. Sí, señor, en la 2, ahí. Listo. Ese medio es porque el área 2 es todo lo que está aquí debajo de la curva, pero entonces el área 2, voy a hacerlo por aquí con rojito, perdón. Voy a sacarlo aquí. El área 2 es igual al área de un rectángulo más el área de un triángulo. ¿Listo? Ese es el área 2. El rectángulo que está aquí y el triángulo que está aquí. ¿Listo? Entonces, este es el área del rectángulo y este es el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir aquí, mire, lo mismo va a ocurrir aquí. El área 4 también, el área 4 es un rectángulo, pero ese rectángulo ya es más grande, más largo, más el triangulito que está ahí, ¿cierto? Es el área total. Es un triangulito ahí, ¿cierto? Entonces, aquí el área 4 es lo mismo, mire. Este de aquí sería nuestro rectángulo y este de acá sería nuestro triángulo. Área del rectángulo, ¿cuál es? Base, que es 1, por altura, que es 3. Área del triángulo, ¿cuál es? Base por altura sobre 2. Oh, ¿qué pasó aquí? ¿Listo? ¿Listo, Jesús? Gracias. Listo, con Profe, gusto. Cuéntame, Zulami, cuéntame. la base porque es 3 y está ahí hasta 5 Mira, en el del área 2. sí. Bueno, ya me quedó muy rayado. Igual me tocó seguir rayándolo. El rectangulito es este. Mírelo aquí. Este es el rectangulito, ¿no? Este es el área 2. Ahí que la estoy retiñendo harto. ¿Cuál es la base de ese rectangulito? Es este que está aquí. Esta base, que la vamos a llamar delta t, porque ese es el eje del tiempo, es tiempo final, que es 5, menos tiempo inicial, que es 2. Esto nos da 3 segundos, ¿listo? Es la base efectiva, ¿listo? Sí, aquí la coordenada me dice 5, pero es que esta área o este trecho entre P1 y P2 empieza en 2, así que lo que tengo es un delta realmente. ¿Listo, Zulami? Listo, gracias. Con gusto. El triángulo tiene la misma base. Claro, sí, sí, señor Alberto. Ahí el triángulo y la base, el triángulo y el rectángulo en este caso tienen la misma base, ¿no? Lo mismo aquí para el área 4, ¿no? Para el área 4 también está ocurriendo lo mismo. Tenemos un rectángulo y un triángulo allá en la cabeza. Los dos van a tener la misma base. En este caso, ¿cuál es la base? Es 1, porque es la distancia entre 7 y 8. ¿Listo? Ahí está. 7 y 8. Entonces, ese sería mírenlo aquí, el área 4. Este sería el rectangulito, base por altura. 1 y la altura sería 3, mírenla acá, ¿cierto? Entonces sería el área del rectangulito. La base del triangulito es la misma, 1. ¿Y cuál es el área? Base por altura. El área, mírenla que es este pedacito de aquí nomás, ¿no? La altura, perdón. Es esta de aquí, entre 3 y 5. Entre 3 y 5, ¿cuánto hay? 2. Así que la altura de este segundo triangulito es 2. Aquí está. Base por altura sobre 2. 1 por 3 nos da 1, nos da 3. 1 por 2 sobre 2 nos da 1, ¿cierto? Así que eso nos da 4. No, esto está mal hecho entonces. Ah, no, está bien, está bien. 3 más 1, 4, ¿no? Entonces aquí está, 4 metros, sumando. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno,
Creo que vamos bien por ahí, ¿listo? Entonces, jóvenes, esto es lo que se les va a preguntar en el siguiente quiz de cinemática. Muy seguramente voy a hacerles un quiz donde les pregunte las dos cosas, una preguntita con el área, una preguntita con ecuaciones, ¿listo? Porque recuerden que nos toca hacer problemitas un poquitico más elaborados que los que les salió en el examen, ¿no? Y tengo otro, pues que ya claramente no alcanzamos a hacerlo en la clase de hoy. Pues alcanzaría corriendo, pero para qué los voy a poner ahí también a acelerar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenía otro complemento, ¿no? Este ya lo conocemos. ¿Cuál sería el gráfico de aceleración contra tiempo que corresponde? Esto ya nos sirve de repaso, porque esto pues ya le salió, ¿no? Entonces, tenemos un gráfico de velocidad contra tiempo. Aceleración. La aceleración es la pendiente de las rectas de cada uno de los trayectos que tenemos acá. Entre 0 y 1, ¿cuál es la pendiente? Es una pendiente positiva, así que vamos por acá, ¿cierto? Es la misma en los dos casos, así que esa no nos va a decir mucho, ¿no? ¿La podemos calcular? Claro que la podemos calcular. Tenemos la velocidad final e inicial, la velocidad final que es 2, la velocidad inicial que es 0, aquí lo ponemos 2 menos 0, tiempo final que es 2 segundos, tiempo inicial que es 0, 2 sobre 2, esto sí me quedó mal hecho, voy a arreglárselos de una vez acá. 2 sobre 2, esto, mantener, este de aquí es 1, ¿no? ¿Cierto? Listo, ese es 1. De hecho, aquí en el gráfico está bien, aquí numéricamente estaba mal, pero en el gráfico sí está bien, porque 2, 0, aquí el 1 está por la mitad, ¿no? Listo, y de ahí para allá, ¿no? Aquí entre 2 y 3 nosotros podemos ver que la pendiente es un poquitico menor, así que la aceleración tiene que ser menor. Eso nos da 0,33. Así que ya aquí podemos ver que esta es la respuesta correcta. Esta no va a ser la respuesta correcta porque aquí la pendiente, estamos diciendo que la pendiente sería mayor, miren. Aquí nos da 1 y aquí estamos en 3. O sea, la pendiente aquí, una pendiente 3 iría como para allá, así. Entonces, claramente este de aquí ya no es, ¿listo? Y de ahí podemos seguir haciendo el resto de los cálculos, ¿no? Esta línea es completamente horizontal en un gráfico de velocidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la velocidad se nos mantuvo constante, ¿listo? Estamos en el pico de la pandemia. Y, bueno, no, casi no, este sería el pico. Entonces ahí la aceleración es 0. ¿Quieres? Sí, no, 0. Entonces aquí, 0. Aquí claramente no es 0, ¿no? Entonces ya podemos descartar este que está ahí, ¿listo? Entonces, bueno, este ya era más bien como repaso de lo que habíamos visto. Sin embargo, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario por ahí, jóvenes? Profe, lo más seguro es que el video esté montado ya mañana, ¿verdad? Sí, Santiago, no me preocupe, yo le subo eso. Es que igual me tomo un tiempito para descansar, para reposarme un poquito. De todas maneras, son prácticamente 2 horas hablando aquí. Hoy me toca hacer el almuerzo, entonces siempre me tomo un poquito de tiempo, ¿listo? Pero lo más seguro es que hoy le subo el material e incluso lo más probable, no sé, yo voy a mirar mis actividades, pero también lo más probable es que ya le suba la nota al campus hoy también, ¿listo? Eso es lo más probable. Listo, jóvenes. Bueno, jóvenes, vamos a dejar por ahí por hoy. Me queda todavía un ejemplito, un ejercicito. Vamos a hacerlo ya para la próxima clase, que es movimiento, lo que ustedes conocen como movimiento parabólico o movimiento de proyectiles, ¿no? Es un ejemplito sencillito que les había separado aquí, pero pues 15 minutos o 14 minutos de clase que nos quedan, pues no nos van a alcanzar para discutir lo que tenía ahí pensado, ¿listo? Entonces, bueno, nos tocó seguir desfasados. Vamos a ver hasta cuándo, ¿listo? Entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, podemos dejar por ahí. Yo hago lo posible por subirles el material lo más rápido posible. Y pues nada, entonces, feliz fin de semana, que les termine de ir bien por allá en sus exámenes, jóvenes. Gracias por la atención y pues nos vemos el lunes. Que estén bien, muchachos. Hasta luego. Chao, profesor, Igualmente, hasta luego. buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, porfa, no se le olvide revisar mi nota. Sí, claro, Jesús. Yo reviso allá cualquier cosa. Listo.